Bien, continuamos con el ejercicio 3.5 y una nueva estructura de datos, esta vez los set. Un set es un tipo de estructura de datos muy parecida a la lista que tiene las siguientes características. Permite almacenar un grupo de datos también homogéneo o heterogéneo. Son dinámicas, es decir, pueden añadirse, pueden borrarse, pueden modificarse los elementos del conjunto en tiempo de ejecución, una vez ya las hemos definido. Sus elementos son inmutables, es decir, no pueden ser modificados después de declararse. Fijaros en que acabo de decir que por un lado son dinámicas, es decir, que se pueden añadir y borrar elementos, pero por otro lado sus elementos son inmutables, es decir, no puedo acceder a modificar un elemento en cuestión, no puedo acceder a sobreescribir o a machacar un determinado elemento. También vimos, eso ya lo sabemos de anteriores ejercicios, que en un set no pueden haber varios elementos iguales. De hecho, si intentamos añadir a un set un elemento que ya existe, lo descarta, no se almacena. Están desordenados, es decir, los elementos no van a mantener el orden en el que yo los creé. Y un set no es indexable mediante índice. En el primer ejemplo vamos a crear un set, definimos la variable s y le asignamos manualmente este set de valores. Como veis, repito dos veces el entero 8 y si mostramos con la función print el contenido de este set, así como su tipo, esta es la salida que va a dar. ¿Veis? Está desordenado, disculpadme, son 6 elementos, yo aquí había definido 7, pero uno de ellos, el 8, solamente se ha almacenado una vez. Por eso digo que los elementos no pueden tener el mismo valor. Y luego le ha dado el orden, un orden distinto al que yo le declaré aquí. Y en cuanto al tipo, pues evidentemente me dice que la variable s es de clase set. También podemos utilizar la función set, a la que le pasaríamos un dato iterable, y lo que va a hacer es convertir ese dato iterable a set. Por ejemplo, defino 3 variables, s2, s3 y s4, y en el primer caso, utilizando la función set, le paso la cadena hola, y lo que me va a hacer es convertirme esa cadena a un set. Después, con la función set le paso una lista de valores, y en el siguiente caso, a la función set le paso una tupla. Y si muestro el contenido de S2, de S3 y de S4, como puedo ver aquí, en el primer caso ha convertido la cadena hola a set, evidentemente el orden no lo mantiene. Después ha convertido la lista 1, 2, 3 y después ha convertido la tupla 4, 5 y 6 a set. Bien, para demostrar que un set no es accesible mediante índice, tengo esta instrucción que voy a descomentar. ¿Veis? Evidentemente, si intento ejecutar esto, me sale el error que un set no es un objeto, indexable. No podemos acceder a sus elementos. Bien, en el siguiente ejemplo, y para demostrar la inmutabilidad de los elementos de un set, esto quiere decir que yo no puedo utilizar ni listas ni diccionarios, porque las listas y los diccionarios sí que son mutables. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí creo una variable lista, una lista de 2 elementos de tipo cadena, y la siguiente instrucción la voy a descomentar porque daría un error. Si yo creo una lista, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, fuera una lista de cadenas, ¿de acuerdo? No habría ningún problema. Bien, se me genera, en este caso sería una lista de 3 cadenas, ¿de acuerdo? Pero si yo utilizo uno de los elementos de esa lista, es un elemento que es mutable, como podría ser la variable lista, aquí sí que al ejecutar, veis, me va a decir que no me lo permite. Un set no puede tener elementos mutables. Así que lo vuelvo a dejar como estaba. Bien, voy a volver a ejecutar. Siguiente ejemplo, voy a iterar los elementos de un set. Pues defino la variable s5 a la que asigno manualmente este set, y ahora con el for voy a recorrer, de acuerdo, ese set, mostrando en cada ciclo los valores
que va a ir tomando A. Entonces, bueno, pues esta sería la salida, ¿de acuerdo? Me mostraría cada uno de los valores del set. Puedo usar la función len pasándole la variable s5 para que me diga la longitud del set. En este caso me dice que es un set que tendría 4 elementos. También puedo comprobar si un elemento está incluido en un set, ¿de acuerdo? Utilizando el operador in. Por ejemplo, defino la variable s6 y le asigno un set formado por 2 elementos de tipo cadena, ¿de acuerdo? Y ahora simplemente, si quiero saber si la cadena guitarra está en el set, pues utilizo el operador in. Y evidentemente esto me devolvería true, como podéis ver aquí en la salida. Recordar que Python es sensible a mayúsculas y a minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto me daría false, ¿veis? ¿Por qué? Porque no es lo mismo la cadena guitarra con la primera en mayúscula que la cadena guitarra todo en minúsculas. Bien, podemos unir sets utilizando el operador barra. También podemos utilizar los sets utilizando este operador. Recordar que para concatenar o unir cadenas se utilizaba el operador más, pues en los sets se utiliza el operador barra vertical. ¿De acuerdo? Entonces definimos 2 sets. El primero es S7, el segundo, que sería S8, es un set de 2 cadenas, y ahora definimos una variable S9 y lo que vamos a hacer es unir esos 2 sets, el 7 y el 8. Y también un tercero que introducimos manualmente, un set literal, ¿vale? De acuerdo, formado por estos 2 elementos enteros. Si mostramos con la función print la variable S9, esta sería la salida, ¿veis? Un set de 6 elementos, los 2 primeros, bueno, este y este, evidentemente están desordenados porque esa es una propiedad de los sets, pero aquí veis los 2 elementos de S7, luego aquí estarían los 2 elementos de S8 y aquí estarían los 2 elementos del set literal que yo he introducido. En cuanto a los métodos que tiene todo objeto de la clase set, pues los vamos a ver a continuación. Primeramente tendríamos el método add, que me permite añadir un elemento a un set. Por ejemplo, aquí defino el set S10, ¿de acuerdo? Lo defino a este set literal y después llamo al método add y le añado el valor entero 12. Si muestro la variable S10, aquí tendríais el resultado. ¿Veis? Ha añadido el 12, pero bueno, lo ha añadido pues en un orden aleatorio. Puedo utilizar el método remove también para eliminar un determinado elemento. Si no lo encuentra, lanzaría un error. Por ejemplo, si yo llamo al método remove del set S10 y le paso el elemento 12, ¿de acuerdo? Si me lo muestra, pues lo ha borrado, el elemento que habíamos añadido en la instrucción anterior. Para evitar ese error que produce el método remove si no lo encuentra el elemento, utilizamos el método discard, es decir, que me borra un elemento del set, pero si no lo encuentra no daría ese error. ¿Veis? Por ejemplo, si en el set S10 llamo al método discard diciéndole que me borre el entero 8, ¿veis? Directamente no hace. Si luego muestro, evidentemente no ha hecho nada. ¿De acuerdo? No ha encontrado el número entero 8, pero tampoco me ha mostrado un error. ¿De acuerdo? Directamente no ha hecho nada. Luego estaría el método pop, que eliminaría un elemento del set elegido de forma aleatoria. Si yo llamo al método pop de la variable S10 y luego la muestro, como veis aquí abajo, me ha borrado el primer elemento del set. Luego está el método clear, que me elimina todos los elementos del set. Por ejemplo, si yo llamo al método clear de S10 y la muestro, como veis, S10 solamente tenía un elemento, pero ahora directamente ya está vacío, es un set vacío, como podemos comprobar con esta salida. Y luego tenemos los métodos union e intersection, ¿vale? Es decir, para hacer la unión o la intersección de sets. Imaginaros que defino 2 sets, S11 y S12, ¿de acuerdo? Les asigno estos sets literales
Y ahora lo que voy a hacer es mostrar la unión de S11 y S12, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, la unión pues simplemente sería la combinación, ¿de acuerdo? Entonces, del primer set tomaría 1, 2 y 3, del siguiente set el 3, como ya existe, no lo tomaría y tomaría los valores 4 y 5, así que esta sería la unión de ambos sets. Y luego, en cuanto a la intersección, lo que haría en la intersección es justo lo contrario, es decir, se quedaría con aquellos valores que están repetidos. Entonces, como podéis ver aquí, la intersección entre S11 y S12, ¿de acuerdo? Me descarta todos los valores menos aquellos que están repetidos y evidentemente lo almacena solo una vez. Así que esta sería la salida de la intersección entre S11 y S12. Bien, y otros métodos que tiene la clase set ya un tanto más avanzados, y por tanto no vamos a verlo en este curso porque ya queda fuera de nuestro objetivo, pues serían estos: difference, symmetric difference. Os lo pongo aquí por si alguno de vosotros está interesado y quiere ir a consultar las guías de Python. Luego hablaríamos de un caso particular de set, que son los frozen set, que tienen las siguientes características: permiten almacenar un grupo de datos homogéneo o heterogéneo, eso no cambia. El frozen set no es dinámico, a diferencia del set. El frozen set no es dinámico, es decir, no se puede utilizar ni el método add ni el método clear, ¿de acuerdo? No se pueden ni añadir ni eliminar elementos. Los elementos del frozen set, por supuesto, siguen siendo inmutables. Tampoco podemos tener elementos iguales, sigue estando desordenado, ¿de acuerdo? Y no son indexables mediante índice. Es decir, un frozen set es como un set, pero que no es dinámico, ¿de acuerdo? De hecho, la traducción sería algo así como un set congelado. Para crear un frozen set, lo único que tenemos que hacer es llamar a la función frozen set y le pasamos cualquier objeto iterable. Por ejemplo, en este caso vamos a definir la variable fs y en la asignación llamamos a la función frozen set y le pasamos una lista de valores. Si visualizamos el contenido de fs y su tipo, pues esta sería la salida. ¿Veis? Es un frozen set, me dice cuáles son sus elementos y la clase a la que pertenece la variable fs. Y finalmente, para demostrar que los frozen set no son dinámicos, pues si intentamos realizar las siguientes instrucciones, ¿de acuerdo? Si intentamos añadir un elemento al frozen set o si intentamos borrar el frozen set, pues en la ejecución daría un error, ¿veis? Me está diciendo que frozen set no es un objeto al que se le pueda atribuir el método add, y por supuesto ahí se detiene la ejecución, pero con el método clear pasaría lo mismo, ¿veis? No se le puede atribuir a un objeto frozen set el método clear, dado que no son dinámicos.